Buenas tardes. Hoy el Evangelio es según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y nos dice así: Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran, y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás un pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. El evangelista Lucas nos dice que Jesús está en Genesaret, que es como él llama al mar de Galilea. Y un montón de gente lo rodea entusiasmados para oír su palabra. En la orilla habían varias barcas de pescadores que estaban limpiando sus redes después de regresar de una larga noche. Estaban cansados y tal vez frustrados, les había ido mal y no habían pescado nada. Estaban listos para irse a casa, a comer y a dormir por un rato. Uno de los pescadores era Simón, al que Jesús lo llamará Pedro cuando se convierta en discípulo. Y Jesús se les acerca y se les sube a la barca de Simón y le pide que aleje la barca un poco adentro del mar para poder dar desde allí su mensaje a la multitud para que lo puedan oír mejor sin apretujones. A pesar del cansancio y el poco ánimo, Simón obedece el pedido de Jesús. Jesús se sienta en el bote para dar su mensaje y se sentó del mismo modo que se sentaba en las sinagogas, en los templos, cuando él predicaba a la gente. En ese momento, Jesús nos muestra que él lleva su mensaje a la gente a todas partes. Afuera del templo, lo lleva a los lugares donde las gentes viven y trabajan. Cuando Jesús terminó de predicar, le dice a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echa las redes de nuevo». Nuevamente, Simón Pedro obedece a Jesús a pesar del cansancio, y es un acto de obediencia ciega. Simón era un pescador y Jesús no. Y Simón conocía su oficio y había pasado toda la noche tratando de pescar algo y nada. Y los peces no aparecían por ningún lado. Además, ya habían lavado las redes y guardado todo para irse a descansar. Y Jesús le pide que embarquen nuevamente para ir a pescar. Y Simón Pedro le dice a Jesús: «Señor, hemos trabajado toda la noche y probado de todo y no pescamos nada. Pero, porque tú lo pides, vamos a salir y echar las redes nuevamente». Entonces lo hacen y sorprendentemente las redes se comienzan a llenar de peces, tanto así que se empiezan a romper por el peso que es tanto. Y tienen que llamar a otro barco para que les ayude. Tanto era lo pescado que recogieron que las barcas casi se hunden. Pedro obedece a Jesús a pesar de sus dudas y de su experiencia como pescador. Y este acto de obediencia es lo que trae como consecuencia el milagro de la abundancia. Lo mismo que le pasó a Pedro es lo que nos pasa a nosotros. Cuando somos obedientes a Cristo, cuando cumplimos con los mandatos del Señor, cuando cumplimos con los mandamientos,
aunque nos parezcan fuera de moda o exagerados, también nosotros recibiremos el poder de Dios y recibiremos el regalo de sus milagros. En las Sagradas Escrituras, los milagros de abundancia que el Señor nos da son innumerables, como por ejemplo el milagro del maná del desierto que alimentó a todo el pueblo de Israel durante su viaje por el desierto durante muchos años. Este es un milagro de abundancia como el maná del desierto. También como la viuda que alimenta a Elías con su último poquito de harina y aceite que le quedaba, y el Señor, por su fe y generosidad, hace que el recipiente de la harina y la vasija del aceite se rellenen permanentemente para que no falte. La alimentación de las 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, o cuando durante las bodas de Caná transforma cientos de litros de agua en vino de la más alta calidad. Simón Pedro se da cuenta de lo que pasó. Se da cuenta de que el poder de Dios en la presencia de Jesús y se siente pequeño, avergonzado ante la grandeza del Señor. De la misma manera que podríamos sentirnos si nos invitan a una fiesta donde todos los invitados están elegantes y uno va con ropa de trabajo toda manchada de grasa o pintura y uno se siente un poquito avergonzado por nuestra modesta vestimenta. En este caso, Pedro siente que él es solo un pescador, una persona llena de fallas y está enfrente de Jesús. Y siente la misma vergüenza que sintió el profeta Moisés cuando ve la presencia de Dios en la zarza ardiente. Nos dicen las Sagradas Escrituras, aunque entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En este milagro de la gran pesca, se encuentra frente a frente con Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En este tiempo, muchos hemos perdido el sentido del asombro y temor ante la presencia de Dios. En su lugar, hemos creado nuevos dioses en las cosas que queremos tener, en los descubrimientos científicos y tecnológicos, creyendo que son las nuevas maravillas, y a veces con ellos queremos reemplazar el poder infinito de Dios. Nos resistimos. Somos tan orgullosos que no queremos inclinarnos ante Dios. Pero ante el dolor, las penas, la necesidad y las pérdidas, nos acordamos de Dios y sabemos que Él puede hacer posible todo lo imposible. Jesús no quiere que le temamos ni nos alejemos de Él. Él sabe que tenemos miedo de muchas cosas, pero Jesús nos da la certeza de que no necesitamos temer. Y a Pedro le dice: no temas. En ese momento lo dice: desde ahora pescarás hombres. Y nos dice el Evangelio que cuando llegaron a tierra los barcos dejaron todo y le siguieron a Jesús. Los discípulos reciben el encargo de llevar el Evangelio a todos, el llevar el mensaje del regalo de la salvación. Nosotros ahora somos los herederos de Pedro, responsables de llevar y propagar el Evangelio. Debemos oír el mensaje de Jesús, su llamado, y también nosotros debemos dejar nuestras vidas de pecado, cambiar para ser limpios de corazón, para amar y disfrutar, para ser felices siguiendo los mandatos de nuestro Señor. Ante Dios y su poder, nos arrodillamos en adoración en la presencia de Dios, reconociendo nuestra gratitud a Dios cada vez que respiramos. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Amén.